Bueno, una vez más, buenas noches, bienvenidos. Qué gusto verlos. Eh, Continuando entonces nosotros con las enseñanzas que habíamos establecido, ¿no? El domingo pasado quedamos en que íbamos a hacer un estudio del libro de Hebreos. Vamos a ver si es posible verlo capítulo por capítulo, verso a verso, ¿sí? Pero mientras tanto rescatando también unas enseñanzas. Yo lo he enfocado en el sentido de puesto esta serie como título Vuelve a Dios, ¿no? Pero el título de esta noche es la superioridad de Cristo. El domingo pasado habíamos visto cuál es el sentido de la vida, ¿recuerdan? Bueno, entonces para desarrollar esta enseñanza acompáñenme al libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1. Amén, ¿lo tenemos? Dice la palabra, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, yo quiero que noten eso, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, así habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, detengámonos ahí y hagamos un repaso. La enseñanza del domingo pasado, en la que le pusimos por título ¿Cuál es el sentido de la vida?, hicimos la introducción a esta serie, que la titulamos Vuelve a Dios, ¿no? Sentamos una base en que Dios ha sido el creador, ¿no es cierto? Establecimos que la Biblia así lo afirma de principio a fin y que la ciencia no ha podido negar esta afirmación. Hebreos inicia con esta afirmación y noten cómo inicia, capítulo 1, versículo 1. Dios habiendo hablado, ¿no es cierto? En este pasaje vemos cómo la Escritura asume, entiende, da por hecho y no trata de explicar la existencia de Dios. Ocurre lo mismo en Génesis 1:1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No le da una explicación acerca del origen o de la existencia de Dios. Lo asume, lo entiende y lo da por hecho. Bueno, el texto de Hebreos continúa diciendo, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿no es cierto? Vimos entonces cómo Dios, desde la creación del hombre, se ha hecho evidente a él. No ha hablado solamente por la escritura, sino también en muchas ocasiones habló a través de sueños, a través de profetas, por el Espíritu Santo y ha hablado también por la creación misma. El libro de Romanos en el capítulo 1 nos deja ver un poquito acerca de que tenemos la creación para darnos cuenta de que hay un creador. Recordemos entonces que el libro de Hebreos es una carta dirigida a hebreos que han creído en Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, estas palabras, cuando nosotros hablamos acerca de los profetas, de los tiempos y de los padres, para ellos son muy significativas, porque ellos saben o reconocen que se está refiriendo a las sagradas escrituras que les fue dado a ellos. Para el receptor, es decir, para el oyente, para quien va dirigida esta palabra, que inicialmente es para los hebreos, que ya dije que son creyentes de Cristo Jesús, entiende que cuando se menciona a los padres, hace referencia a quienes ellos consideraban así, mi padre o nuestro padre, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob. ¿Entiende usted que nosotros no le decimos nuestro padre Abraham, Isaac o Jacob? ¿Entiende entonces usted que se dirige a un pueblo hebreo? ¿Sí? Claramente entonces no son nuestros padres. Sin embargo, hoy debemos entender que la Escritura nos enseña de Dios, del plan de salvación por medio de Cristo, del establecimiento de la iglesia y el establecimiento del reino de Dios. Y es su palabra o escritura la vara o la regla que mide
instruye y guía al creyente, sea judío o griego. ¿Recuerdan en nuestra enseñanza del miércoles acerca de la escritura o qué significa canon? ¿No? Una escritura, la vara con la que se mide. No hay otro a la par. No hay otra igual. Amén. Recordemos que por la misericordia de Dios, de ambos pueblos, es decir, de judíos y de gentiles, ha formado uno. Ya no hay más judíos ni gentiles en un sentido espiritual, pues ciertamente la palabra hace una distinción muy marcada respecto de ambos pueblos en lo que refiere a las promesas, pues aún falta el cumplimiento de estas con la nación de Israel. Recuérdese que la iglesia no es Israel, pero Israel tampoco es la iglesia. Por medio de la fe de ambos pueblos ha hecho uno. Pero hay todavía promesa para el pueblo de Israel como nación. Amén. Queda entonces la restauración del pueblo judío y nosotros lo vemos en Romanos 11, donde el apóstol Pablo lo explica y dice, Romanos 11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Entonces, ahí notamos que todavía Israel necesita ser restaurado, el cumplimiento de la promesa. En el versículo 25, más abajito, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. ¿Se dan cuenta que todavía Israel está como en stand-by, como en fase de espera? Bueno, ahora sí, hagamos claridad acerca de lo que dijimos, que ya no hay judío ni gentil, hablando de una forma espiritual. Romanos 3:29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Gálatas 3:28 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, volviendo otra vez, la iglesia no es Israel. Israel no es la iglesia. Somos unidos de ambos pueblos por medio de la fe, de una forma espiritual. ¿Y somos unidos a qué? Al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En este entendido, entonces, los hebreos creyentes a quien va dirigido la carta de Hebreos, estamos en Hebreos 1:1, entienden que cuando se les menciona a los profetas, hace referencia a la escritura. Y como lo hemos visto nosotros ya el día miércoles, la escritura para ellos es el Tanakh, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Y el Tanakh contiene la ley, los profetas y los salmos, que si hablamos para ellos es la Torá, los Nevín y los Ketuvim. Y esto corresponde a los 39 libros del Antiguo Testamento. Entonces, cuando ellos dicen, han hablado por medio de los profetas, ¿no? Están haciendo o citando ¿qué? El Antiguo Testamento para nosotros o para ellos el Tanakh. Es importante mencionar que fue primeramente a los judíos a quienes se les dio la palabra de Dios. Así lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 3:1, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y recuerde que nosotros hemos abrazado el Tanakh, el Antiguo Testamento de los judíos por la fe. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús citó el Tanakh, ¿cierto? Ya lo vimos nosotros cuando tocamos el tema de la Septuaginta, ¿recuerdan? Ahora sí. Y nosotros heredamos y asimilamos esta palabra por la fe. Entonces, para complementar, debemos mencionar que la revelación
fue dándose de forma progresiva hasta completarse la escritura con Apocalipsis, que fue escrito por Juan. Es decir, hasta la época del Señor Jesús teníamos nosotros, o ellos tenían, el Antiguo Testamento, lo que es para nosotros. Pero para ellos lo conocían con el nombre de Tanakh. ¿Recuerdan? Hasta ahí estaba completo. Pero después de Jesucristo, con sus apóstoles, fueron escritos otros 27 libros, que posteriormente serían tomados como el canon cerrado de la Biblia para conformar los 66 libros. Recuerde que eso fue progresivo. Eso no fue que llegó el Señor Jesús, instituyó a sus apóstoles y ahí tuvieron las cartas. A medida que Dios le iba dando la revelación a sus santos apóstoles, ellos fueron enseñando. ¿Cierto? Entonces, ahora, la escritura de Hebreos sigue diciendo ahí en el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si nos vamos a la traducción literal del griego de esta parte, lo que está diciendo, en este tiempo nos habló en el Hijo. Una vez más se refiere al pueblo hebreo cuando dice, nos habló. Recuerde quién es el receptor. ¿Quién era el receptor de Hebreos? Hebreos, pues precisamente, por eso el título del nombre Hebreos. ¿Listo? Sin embargo, quiero mencionar algo muy importante y es lo siguiente. Aquí podemos distinguir nosotros cuando él dice, en otros tiempos, habiendo hablado de muchas formas, ¿no? Y por medio de los profetas a los padres, en este tiempo ha venido a hablarnos en el Hijo. Ahí hay una distinción ya. Una transición. Inicialmente, Dios habiendo hablado en otro tiempo por medio de los profetas, es necesario entender que la Escritura, toda la Escritura, los 66 libros, apuntan a Cristo. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero cuando en los evangelios, ¿cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. O en un contexto que usted esté leyendo un escrito, hayan judíos y se menciona la palabra escritura, generalmente hace referencia al Tanakh, es decir, al Antiguo Testamento. Escritos, estos son escritos que han sido aceptados por el pueblo judío como sagrados y es palabra de Dios. En ese sentido, cada vez que se mencionan las escrituras, ellos reconocen que es el Antiguo Testamento. Saben a qué se refiere. Entonces, sin embargo, cuando la escritura nos dice, nos ha hablado en el Hijo, debe entenderse como lo que ha sido contemplado en el Antiguo Testamento, ahora viene a contemplarse o confirmarse en el Hijo. El cumplimiento, entonces, en conclusión, de una manera general, el cumplimiento de la Escritura es Cristo Jesús. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, miren, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, que si lo traducimos al hebreo es el Tanakh, la Torá, los Nevín y los Ketuvim. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién es? ¿Qué da testimonio de Jesucristo? Las Escrituras. ¿Qué hace referencia a qué? No. Cuando mencionamos las Escrituras, ¿a qué hace referencia? Al Antiguo Testamento, al Tanakh. Recuerden, se los he mencionado como 10 veces ya. ¿Listo? Entonces, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Ahora vemos cómo hay una transición, que antes ellos
debían mantenerse en la fe por la escritura antigua del Antiguo Testamento, pero ahora a ellos ha venido Cristo Jesús a confirmar en él esa palabra. Pero no, dice, y no tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, refiriéndose al mismo, vosotros no creéis. Entonces, escudriñad las escrituras, les decía, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y en el versículo 45 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ellos decían, nuestro padre Abraham, nuestro padre Moisés. No, ¿tú quién eres, hijo de fornicación o de adulterio? Porque, dice el Señor, versículo 46, porque si creyeses a Moisés, bueno, estás hablando de Moisés, si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, claramente vemos como el mismo Señor Jesús reconoce la autoridad de las Escrituras que ya habían sido dadas al pueblo judío, como el Tanakh en hebreo, o en español, si usted quiere, para nosotros es el Antiguo Testamento. El mismo Señor Jesús está reconociendo la autoridad de las Escrituras del Antiguo Testamento y se las está citando al pueblo judío. Amén. Entonces, yo quiero hacer énfasis aquí. ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? ¿De quién predicamos? De Jesucristo, hermano. Dígale con confianza. Si ha entendido el Evangelio. Pues claro, ¿no? ¿Quién es el Hijo? Entonces, Jesucristo en hebreo es el Mesías y en griego es el Cristo, que significa lo mismo, ungido. Ungido en hebreo es Mesías, ungido en griego es Cristo. Y ahora sí, ¿quién es Jesús? La palabra Jesús proviene del hebreo antiguo Yeshua. Hebreo antiguo Yeshua. En griego es Jesús. En latín es Jesús. Y en español es Jesús. Lo que significa lo mismo. Dios es salvación. Amén. Entonces, el Padre es la primera persona de la Trinidad. El Hijo es la segunda persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que conforman los tres la deidad. Un solo Dios. Pero la palabra nos enseña o distingue que por lo menos hay tres personas que conforman la divinidad. ¿Por qué soy enfático en esto? Necesitamos tener claridad, porque esto es lo que enseña Hebreos. Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y vamos a complementar esto con Lucas 1:34, punto suspensivo, es decir, a mediados del versículo 34, que dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué menciono esto, hermano? Porque algunos dicen que Jesús fue creado. Aquí dice que fue engendrado, ¿sí? Pero más adelante, conforme se desarrolla la revelación, vamos a entender qué es lo que está diciendo realmente la palabra del Señor Jesús. Claro, ahí está siendo engendrado en forma humana, como persona, para que nazca a través de una mujer. Pero miren lo que dice aquí en el versículo 34 y de Lucas, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dice, no, el Altísimo es la sustancia, es Dios. Pero Dios creó al Padre, Dios creó al Hijo, Dios creó al Espíritu Santo. ¿Y eso nos enseña la palabra? ¿Ha sido creado el Padre? ¿Ha sido creado el Hijo? ¿Ha sido creado el Espíritu Santo? Eso es una herejía, hermanos.
Están diciendo que hay otro Dios superior que creó a los otros tres dioses o a las otras tres personas. Además está diciendo que el Altísimo es diferente del Padre. Cuando la palabra claramente nos deja ver aquí y en otros pasajes que cuando dice el Altísimo o Dios se refiere al Padre. Aquí mismo en ese pasaje donde dice Altísimo, ¿qué dice al final? Será llamado Hijo de Dios. Y miren lo que dice Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. ¿Quién es Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no podemos decir solo con este pasaje, miren, ahí dice fue engendrado, por lo tanto vino a ser creado, eso es falso, es una herejía. No podemos decir eso. Porque hay que tener en cuenta el resto de la escritura, pues hermano, no puedo hacer doctrina yo con un solo pasaje e ignorar todo lo demás. ¿No es cierto? Debemos resaltar, como estamos leyendo Hebreos, lo que dicen los primeros pasajes de Hebreos, que se está enfatizando la condición de Jesús, el Hijo. Es pues mayor que los profetas y los ángeles, y es la revelación física de Dios que ha venido al ser humano a testificarlo. Léalo ahí en Hebreos 1:1. Bueno, 1:2, 1:3, si quiere. ¿Qué dice? Él es el resplandor, ¿de qué? De su gloria. Ajá. Y la imagen misma de su sustancia o naturaleza, depende de la versión. Ahora, si usted sigue leyendo versículo 4 y hacia abajo, está diciendo, pues ¿de quién dijo Dios? ¿No? O hizo Dios, un poco mayor que los ángeles. Bueno, usted lo puede leer ahí y se va a dar cuenta que está hablando de Jesucristo como mayor que los ángeles, mayor que los profetas. Incluso más adelante dice que Él es Dios. Pero no nos adelantemos. Entonces, ahí está enfatizando en los primeros pasajes de Hebreo la condición de Jesús, el Hijo, que es mayor que los profetas y los ángeles, y es la revelación física de Dios que ha venido al ser humano a testificar. Entonces es importante resaltar que en ningún momento la Escritura expresa, manifiesta o dice, ojo a esto, que Jesús es creado ni en espíritu ni en carne. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Que Jesús es una creación, que Él no es Dios. ¿Qué dice la secta en la cual nos encontrábamos antes? Que hay un Dios superior, el Altísimo, el León le llaman, y que Él creó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que ellos no fueron los creadores del universo. ¿En dónde estábamos? Que Dios mandó a otros dioses de altísimo nivel, dice, de la creación, no sé de dónde sacan eso, y que ellos fueron los que crearon todo. Cuando la palabra dice, por su palabra fueron hechas todas las cosas. Génesis 1:1, parece que no lo leyeran, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y así si leemos en Hebreos, también dice que Dios creó todas las cosas. Juan dice que por Él fueron creadas todas las cosas, y que sin Él nada fue hecho. Bueno, pero entonces, es importante que lo entiendan, ¿no? En ningún pasaje de la Biblia enseña que Jesucristo, ¿no?, o el Espíritu Santo han sido creados, mucho menos el Padre. Cualquier cristiano ortodoxo, con esto decir cualquier cristiano que conozca un poquito de la Biblia y que sabe, le da razón de eso. Pero solo los Satanás y los que se han desviado se atreven a decir esas herejías. Es importante resaltar entonces que la palabra enseña a Cristo como Dios. Pues solo Dios es eterno y de Cristo enseña la palabra lo siguiente. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y si nos vamos al griego, ese era, en realidad dice es, en presente continuo. ¿Qué quiere decir? Que el verbo es Dios. ¿Y quién es el verbo?
Más adelantico, mismo el apóstol Juan nos enseña que el verbo es Jesucristo. Y Jesucristo es Dios, el verbo hecho carne. Versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aclarando, ¿no?, lo que mencioné hace un momento. Y versículo 9, aquella luz verdadera, dice, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está diciendo que al mundo vino. No está diciendo que vino a ser o a existir apenas en el mundo. ¿Me hago entender? Versículo 1 nomás nos está diciendo que el verbo estaba con Dios y el verbo es Dios. Ahora, y más adelante en el versículo 14 dice, y el verbo, para que entendamos, para que no haya duda, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A Dios, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno ¿de quién? Del Padre. Él le ha dado a conocer. Entonces, volviendo a Hebreos 1:5, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿Le dijo algún ángel así? No, ¿no es cierto? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él será a mí hijo. ¿Hay una clara distinción entre las dos personas o no? ¿No es cierto que sí? Y versículo 6 dice, otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo. ¿Cómo es que introduce algo que no había, que no existía? Claramente en el contexto estamos entendiendo que está introduciendo al Hijo en el mundo. Y versículo 8, más del Hijo dice, ¿de quién dice esto? Mire, del Hijo. Dice, tu trono, oh Dios. ¿A quién le está diciendo tu trono, oh Dios? Al Hijo. Porque ¿qué dice el versículo 8? Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y versículo 10 dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Y está hablando del Hijo. Y no fue Dios el que creó los cielos y la tierra. ¿Me entienden o no me entienden la referencia? Está hablando que Jesús, el Hijo, es Dios. Al Hijo le está diciendo, tú fundaste los cielos y la tierra. ¿Y a quién se le atribuye la fundación de los cielos y la tierra? A Dios. ¿Me hago entender? Ya. Y miren lo que dice Génesis 1. No vayan allá, ya se lo debe saber de memoria. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la... Y en Hebreos, ¿a quién le están atribuyendo? A Jesús. ¿Y en Juan a quién le están atribuyendo la creación? A Dios, que es Jesús. No hay nadie creado que tenga la capacidad de crear. Solo Dios, pues, hermanos. Cuando Dios habla a Moisés para que sacase al pueblo de Egipto, Moisés le preguntó, no sé si usted se acuerda cuando Moisés estaba en la zarza ardiente, pero ¿qué les diré al pueblo cuando me pregunten quién me envió? ¿Qué le diré? ¿Cómo me creerán? No, dice, mire Éxodo 3:13. Recuerde que Éxodo está, el segundo libro, dice, Éxodo 3:13 dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés. Miren lo que le dice Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. No Alvarito Javier, para que me entiendan. Yo soy, es su nombre. Así me conocerán los hijos de Israel. ¿Cómo? Yo soy. Entonces, miren cómo se presentaba Dios al pueblo de Israel para que lo conozcan. Como yo soy. Y miren cómo se presenta Jesucristo.
Juan 4:25. Acompáñenme allá. Juan, vamos a ver el libro de Juan ahorita. Puro pasajes de cómo Jesucristo se presentaba ante el pueblo de Israel. Amén. Juan 4:25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Miren, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. ¿Por qué? Porque conocían la Escritura, el Tanakh. Y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Versículo 26. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo quiero que entendamos que se está refiriendo a un pueblo hebreo, judío, hermanos, que para ellos el yo soy es muy significativo, pues ellos entienden que están hablando del gran yo soy que se presentó con Moisés. ¿Me hago entender? No está ahí por nada, hermanos, el yo soy, de pronto. Recuerde que está hablándole a un pueblo judío. Juan 8:58 dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tremendo, hermanos. ¿O no? No sé. Juan 10:7-9. Yo soy la puerta. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 11:25-26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, miren cómo dice, sino por mí. Miren lo que dice Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Una distinción claramente entre el Padre y el Hijo, pero cuando dice yo soy, el pueblo entiende que se refiere al gran yo soy que declaró Moisés en el libro de Éxodo. ¿Me hago entender? Y miren otro pasaje, Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es el que va a venir? Jesucristo es el que va a venir. ¿Y cómo dice? Yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el que era y el que ha de venir. ¿No es algo de Dios? Perdóname pues. ¿Podrá tener el ángel decir soy el principio y el fin, el alfa y la omega? No, solo Dios tiene eso, esa característica. Hago entender la eternidad. Ahora sí, cuando Jesús, entonces, vemos claramente cómo Jesús entonces es mayor que los ángeles, que recuerde que estamos en el libro de Hebreos, y que los profetas. Vemos como la palabra a lo largo y ancho, ¿no? Una y otra vez le señala como el que es, como el que era y como el que había de venir. La fuente de vida, le dice. La fuente de la creación. Y eso es algo que solamente se le atribuye a Dios. Pero vemos como la palabra de forma más específica, eso que hizo Dios se lo atribuye a ¿quién? A Jesucristo. ¿Cómo pueden decir algunos que no es Dios? ¿No es cierto? Y eso de unos pocos ejemplos de otros que podemos sacar. Cuando Jesús se hizo carne, entonces, no dejó de ser Dios. Porque aquí también hay otro error. Muchas personas dicen, no, Él dejó de ser Dios. No. Él siguió siendo Dios, pero solo en forma humana. ¿No? Y usa Filipenses 2:7 para decir estas cosas. Porque ahí dice, tengan la misma, pero ahí es claro, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Actitud.
Él nos estaba despojando de sus atributos, de su divinidad, porque no puede dejar de ser Dios. Dios no puede dejar de ser Dios, pues hermano. Él lo que estaba diciendo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo, que siendo forma de Dios, no consideró ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y se humilló y tomó forma de siervo. La enseñanza es que se humilló, dejando de estar en la gloria de Dios y venir a ser como nosotros. Pero claramente nos da la palabra ejemplos de cómo Él seguía siendo omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿no? Cuando multiplica, por ejemplo, los peces de la nada. ¿Quién crea, pues, hermanos, de la nada? Dios. ¿Quién controlaba la naturaleza en ese momento? Jesús. ¿La controló o no la controló? ¿Sabía lo que había de venir o no sabía? ¿Sabía lo que pensaban los demás o no lo sabía? Resucitaba, ¿no es cierto? ¿Quién tiene la vida? ¿O quién da vida? Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿por qué dicen que Dios dejó de ser Dios? No sé, pues, ¿no? Pero bueno. Entonces, Él, cuando se hizo forma de carne, fue que se humilló en el sentido de hacerse como nosotros y se sometió a la voluntad del Padre como segunda persona de la divinidad. ¿Sí? El cual era mediante el padecimiento aprender obediencia, es decir, hacer la voluntad del Padre, ¿no? Podemos observar nosotros esto en la cruz, porque Él lo que hizo fue, por medio del padecimiento, aprendió lo que es obediencia. No es que no sea obediente, no es eso lo que nos está diciendo, sino que simplemente cumplió con el mandato que le había sido dado, darse por los demás, ¿sí? Como sacrificio, pues hermano, para afuera. Y vemos cómo después, lo único que Jesucristo tal vez dejó cuando se hizo hombre fue su gloria, porque vino y se humilló. Mientras era adorado, acá no vino a ser adorado, ¿sí? Juan 17:5 le decía al Señor Jesús al Padre en una oración: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese hecho. ¿Se dan cuenta que Él dejó fue su gloria? ¿Sí? Cuando se hizo carne. Bueno. Entonces, conclusión, no dejó de ser Dios cuando tenía, no dejó de ser Dios porque tenía autoridad sobre la creación, sobre la vida y la muerte, sobre la naturaleza, y en su ministerio demostró la omnipotencia, la omnisciencia, ¿no? Y la omnipresencia. Es por medio de Jesús, el Hijo de Dios, que el ser humano logra entonces restablecer la comunión con Dios. El único mediador entre Dios y los hombres, lo vimos en la enseñanza pasada, es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida que conduce a Dios y que nadie, absolutamente nadie puede venir si no es por medio de Él. Él es verdad, Él es luz, no hay tinieblas ni engaños en Él. Es imposible entonces que algo más tome el lugar de Cristo. ¿Me hago entender o no ahora? ¿Por qué nadie ni nada puede tomar el lugar de Cristo? Porque es Dios mismo quien se ofreció por nosotros. No puede reemplazarlo las indulgencias, no puede reemplazarlo los purgatorios, llame como lo quiera llamar, no puede reemplazarlo los sacrificios u ofrendas, no puede reemplazarlo los rituales, otros mediadores o santos o virgen, nada puede reemplazar hoy a Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Porque sin Cristo es imposible venir a Dios. No se puede entonces reemplazarlo tampoco con el cumplimiento de leyes, obras, etcétera, con lo que usted quiera. Es imposible. No es bíblico, no es teológico y nos convertiríamos en unos herejes. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se. Por eso es un don, por eso es un regalo. Por eso cuando usted llega a Cristo, está seguro en Cristo y nada lo puede quitar. Nada se lo puede arrebatar a Él. Está seguro, escondido. Cuando dice la palabra que ha puesto su Espíritu Santo como sello, como las arras de garantía, que va a cumplir lo que prometió. Por eso es que el cristiano tiene paz y gozo, hermano. Porque aunque puede caer, aunque puede pecar, está seguro en Cristo Jesús.
tiene paz, tiene seguridad, sabe a dónde va a ir, sabe qué le espera, que es muy diferente del que no tiene a Dios. Esa es la importancia y espero yo poder verlo con ustedes el día miércoles acerca de la seguridad de la salvación. Vamos a ver lo que es el pecado, lo que son los pecados y lo que es la naturaleza pecaminosa. Porque si entendemos eso, entendemos todo. Por eso entonces no podemos aceptar otros mediadores, otros medios de salvación. Tampoco podemos decir que Cristo no es Dios y mucho menos que ha sido creado, porque eso no es lo que enseña la Biblia. Hemos visto entonces que el hombre no viene a Dios porque ama más sus tinieblas, ama más su pecado, se deleita en ello y de su buena voluntad, es decir, por su propio juicio, por su propio querer, es que dice, yo no voy a Dios. No quiero la verdad, no quiero la luz de Dios, no quiero a Cristo Jesús. Es porque Él quiere. ¿Sí? Entonces debemos decir que la condenación del hombre recae en su propia decisión de no aceptar a Dios. El hombre va a ser juzgado no porque haya cometido pecados, no porque o haya sido buena persona, se le dará buena recompensa, no. El hombre va a tener condenación por no haber creído, hermanos. Ese es el pecado, no creer. Al no creer no tengo comunión con Dios. Pero el creyente que sí tiene comunión con Dios, ¿no? Ahora tiene, como le digo, es de la familia y puede pecar, pero no es apartado de Dios, porque está en él el Espíritu de Cristo Jesús. Cuando digo puede pecar es que puede cometer un error, ¿no? No es que va a vivir pecando, no me va a malinterpretar, porque algunos pueden aprovecharse de las palabras, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice Juan 3:18? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, por eso es que el que hace lo malo siempre es oculto y no viene a Dios, porque Dios, que es luz, va a sacar eso oculto a la luz, precisamente. ¿Me entender? No le gusta entonces andar en verdad, le gusta lo que hace. ¿Sí? Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. El que comete errores una vez en Cristo Jesús viene a Dios a pedir perdón, viene a Dios a pedir ayuda para poder ejercer dominio propio. Y cada vez, porque el cristiano lo único que hace es crecer, él no echa para atrás. Cada vez el cristiano va a dejar de pecar o va a pecar menos, hermano, hasta que alcance madurez y pueda dominar sus actos, sus pensamientos y su corazón. Por eso, ya con esto termino, decimos hoy nuevamente, como lo dijimos en la enseñanza anterior, vuelve a Dios, reconoce tu pecado, apártate del mal y crea a Jesucristo como tu Señor y Salvador conforme a las Escrituras, y hallaréis descanso para vuestra alma. Esa es la enseñanza de esta noche, mis hermanos. Entonces, hemos visto un poco acerca de la superioridad de Cristo Jesús, ¿no? Hemos visto quién es Él y por qué es tan importante. Mejor dicho, la Biblia habla de Jesucristo. Si quitamos nosotros a Cristo de la palabra de Dios, no hay nada, pues hermano, porque toda la palabra, como Él mismo lo dijo, habla de mí, ¿no es cierto? Pongámonos de pie, vamos ahora.